Hola compañeros y docente, hablaremos sobre la biomecánica del raquis. Tenemos 5 temas: el raquis en conjunto, la cintura pélvica, el raquis lumbar, el tórax y el raquis torácico y por último el raquis cervical. El hombre como especie es un vertebrado. Su aparato locomotor, cuyo eje es el raquis, proviene de la transformación de un prototipo que podía identificarse en el Crosspterygii. Todos los elementos de este modelo inicial pueden hallarse en el hombre más o menos modificados, con dos características importantes: la desaparición de la cola, el paso a la verticalidad. Este conjunto osteoarticular sirve a la vez de eje al armazón del cuerpo y protección a la médula espinal. En la posición simétrica, el raquis en conjunto está apoyado sobre la pelvis y continúa hacia la cabeza. A la altura de los hombros soporta la cintura escapular y en cada nivel existen tensores ligamentosos y musculares que unen a la columna a su base de implantación, que es la pelvis. En la posición de carga unilateral, cuando el peso del cuerpo recto cae sobre un solo miembro inferior, la pelvis bascula hacia el lado opuesto y el raquis se ve obligado a seguir un trayecto sin uso. Los tensores musculares regulan de forma automática su tensión para restablecer el equilibrio, esto bajo la influencia del sistema nervioso central. La columna vertebral constituye el pilar del tronco y está compuesto por 4 segmentos: el segmento cervical, el segmento torácico, el segmento lumbar y el segmento sacrococcigio, donde se encuentra el sacro y el coxis. Además, desempeña un papel protector al eje nervioso. El canal raquídeo, que comienza a la altura del agujero occipital, alberga el bulbo raquídeo y a la médula espinal, de modo que constituye un protector flexible y eficaz del citado eje nervioso. En el plano sagital, la columna presenta 4 curvas que son de abajo a arriba: la curva sacra, la curva lumbar o lordosis lumbar, la curva torácica o sifosis torácica y la curva cervical o lordosis cervical. Para la aparición de las curvas raquídeas tuvo que suceder la filogénesis, es decir, el transcurso de la especie humana a partir de los promínidos, el paso de la cuadrupedia a la bipedestación, que indujo al enderezamiento y después a la inversión de la curva lumbar. Durante la ontogénesis, es decir, el transcurso del desarrollo del individuo, se puede comprobar cómo, en el caso del raquis lumbar, se lleva a cabo la misma evolución. De este modo, es paralela a la evolución de la especie. Una vértebra tipo está compuesta por 2 partes principales: el cuerpo vertebral por delante y el arco posterior por detrás. A lo largo del raquis se establecen 3 columnas: por delante la columna principal, formado por el apilamiento de los cuerpos vertebrales, y por detrás el cuerpo vertebral, 2 columnas secundarias, constituidas por el apilamiento de las apófisis articulares. Los cuerpos vertebrales están unidos entre sí por el disco intervertebral, mientras que las apófisis articulares lo están por articulaciones del tipo artrodia. En cada nivel existe un agujero vertebral delimitado por delante por el cuerpo vertebral y por detrás por el arco posterior. La existencia de estas curvas raquídeas aumenta la resistencia del raquis a la fuerza de compresión axial. Se ha podido demostrar que la resistencia de una columna con curvas es proporcional al cuadrado del número de curvas más 1. Se puede medir la importancia de curvas raquídeas mediante el índice raquídeo de Delmas. Este índice solo se puede medir en un modelo anatómico. Consiste en la relación entre la longitud alcanzada por el raquis desde la meseta de la primera vértebra sacra hasta el atlas y la altura entre la meseta superior del sacro. Un raquis con curvas normales tiene un índice de 95%, uno con curvas asentadas su índice es inferior a 94%. Delmas se refiere a este como de tipo funcional dinámico. El cuerpo vertebral tiene la estructura de un hueso corto, es decir, una estructura de cascarón con un cortical de hueso denso rodeando al tejido esponjoso. En un corte verticofrontal del cuerpo vertebral se puede constatar con claridad a cada lado las corticales espesas, arriba y abajo la meseta vertebral cubierta de una capa cartilaginosa, y en el centro del cuerpo vertebral trabéculas de hueso esponjoso que se distribuyen siguiendo las líneas de fuerza. En un corte sagital aparecen las trabéculas, pero además existen 3 sistemas de fibras oblicuas denominadas fibras de abanico. Un abanico que se origina en la meseta superior para expandirse a través de los 2 pedículos hacia la apófisis articular superior de cada lado y la apófisis espinosa, y un abanico que se origina en la meseta inferior para expandirse a través de los 2 pedículos hacia las apófisis articulares inferiores y la apófisis espinosa.
El cruce de estos tres sistemas trabeculares establece puntos de gran resistencia, pero también un punto de menor resistencia y en particular un triángulo de base anterior donde no existen más que trabéculas verticales. Se pueden distinguir con facilidad las divisiones funcionales de una vértebra. Por delante, el cuerpo vertebral que se integra en el pilar anterior, donde está el pilar que desempeña una función de soporte, es decir, estática, y por detrás, el arco posterior que sujeta a las apófisis articulares, cuyo apilamiento conforma las columnas de las apófisis articulares. Este pilar posterior desempeña una función dinámica. La relación funcional entre el pilar anterior y posterior queda garantizada por los pedículos vertebrales. Si se considera la estructura trabecular de los cuerpos vertebrales y de los arcos posteriores, se puede comparar cada vértebra con una palanca de primer grado. Este sistema de palancas permite amortiguar la fuerza de compresión axial sobre la columna, amortiguación indirecta y pasiva en el disco intervertebral y amortiguación indirecta y activa en los músculos de las correderas vertebrales. Todo esto mediante palancas que forman el arco posterior. Por lo tanto, la amortiguación de fuerzas de compresión es a la vez pasiva y activa. Entre el sacro y la base del cráneo, la columna vertebral intercala 24 piezas móviles, numerosos elementos ligamentosos que garantizan la unión entre las distintas piezas. En el pilar anterior encontramos el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Estos son de gran extensión en cada nivel. La unión queda garantizada por el disco intervertebral que consta de dos partes, una periférica, un anillo fibroso y el núcleo pulposo. Los ligamentos unidos al arco posterior garantizan la unión entre los dos arcos vertebrales adyacentes. Ligamento amarillo, el ligamento interespinoso que se prolonga por detrás mediante el ligamento supraespinoso, el ligamento intertransverso y los ligamentos capsulares. La unión de estos ligamentos garantiza una unión sólida entre las vértebras, a la par que confiere al raquis una gran resistencia mecánica. La articulación entre dos cuerpos vertebrales es una anfiartrosis. Está compuesta por las dos mesetas de las vértebras adyacentes unidas entre sí por el disco intervertebral. Este disco consta de dos partes, del núcleo pulposo como parte central, que es una sustancia gelatinosa y transparente, y el anillo fibroso como parte periférica, conformado por una sucesión de capas fibrosas céntricas cuya oblicuidad está cruzada cuando se pasa de una copa a la contigua. Este anillo fibroso constituye un tejido de fibras que el individuo joven impide cualquier exteriorización de la sustancia del núcleo pulposo. Otro de los elementos importantes en la conformación del raquis es el núcleo pulposo, que tiene una forma parecida a una esfera y se comporta como una canica intercalada entre dos planos, en este caso dos mesetas vertebrales, formando así una articulación de rótula que presenta 6 grados de libertad y permite 3 tipos distintos de movimiento, de inclinación, de rotación y de flexoextensión, mediante 3 planos, el plano sagital, frontal y transversal respectivamente. Un elemento importante a considerar es el estado de precompresión del raquis, que a grandes rasgos es un mecanismo que permite que aun cuando el disco no soporta alguna carga, este presente cierta presión, lo que le otorga un estado ideal para soportar mejor las fuerzas de compresión y de inflexión que se sufren durante las cargas. En este sentido, el mecanismo de autoestabilidad toma gran importancia, puesto que, según el lugar donde se ejerza la carga, será la dirección en que la meseta vertebral sufra una inflexión. Gracias a este mecanismo, cuando la carga sea retirada, esta podrá volver a su posición original. Ahora bien, sabemos que el núcleo pulposo se encuentra en la parte central de la meseta vertebral y se comunica mediante poros con el tejido esponjoso. La importancia de estos poros recae en el hecho de que permiten que, cuando se ejerza una presión sobre el eje del raquis, el agua pase hacia el centro de los cuerpos vertebrales. Durante esto, que ocurre regularmente durante la noche, la presión se va a reducir y se le conoce como periodo de descarga, en donde el agua retorna a los cuerpos vertebrales, recobrando así su grosor original. Estas fuerzas de compresión que soportan los discos intervertebrales aumentan en medida que éstas se acercan al sacro. Estas fuerzas van a generar una disminución en la altura del disco que dependerá de si éste está sano o lesionado. Cuando la altura del disco disminuye en exceso, las articulaciones digoapofisiarias se alteran, provocando que la interlínea se abra hacia atrás, lo que a la larga puede generar artrosis raquídea. La variación de los discos dependerá de la posición en la que se encuentre y las características que esté presente dependerán de lo mismo. En este caso puede variar en espesor, en la proporción del disco o bien en la ubicación del núcleo pulposo. De igual forma, según el movimiento que se realice, determinará el comportamiento de las vértebras. En el caso de la extensión, la vértebra superior se va a desplazar hacia atrás. En el caso de la flexión, esta lo hará hacia adelante. Y en el caso de la inflexión lateral, la vértebra superior se inclinará del lado de la inflexión, desplazando así al núcleo pulposo.
Por otro lado está el movimiento de rotación axial en el que las fibras del anillo fibroso oblicuo así opuestas al sentido de la rotación se van a tensar mientras que las capas intermedias se distienden. Estos movimientos van a incluir a su vez la generación de fuerzas en el disco, de dos tipos: tracción, que provoca que las mesetas vertebrales se separen, y compresión, que causa que el disco se ensanche y se aplaste. En estos movimientos es importante considerar la rotación automática, que provoca que los cuerpos vertebrales giren sobre sí mismos, proyectando la apófisis transversa totalmente. También pueden producirse una rotación permanente por alteraciones en la distribución durante la tensión ligamentosa, determinando una joroba torácica del lado de la convexidad. De forma general, las amplitudes globales de la flexoextensión se van a dividir por segmentos. En el caso de la flexión, para el raquis lumbar es de 60, para el toracolumbar de 105, para el torácico de 45 y para el cervical de 40. En el caso de la extensión, para el lumbar es de 40, para el toracolumbar de 60, para el torácico de 40 y para el cervical de 60. En el caso de la inflexión lateral, entre el sacro y el cráneo será de 75 a 85 grados de cada lado, para el raquis lumbar de 20 grados, para el raquis torácico de 20 de igual forma y para el raquis cervical entre 35 y 45 grados. Para la rotación del raquis en conjunto, de manera general, la rotación axial apenas sobrepasa los 90 grados, segmentándose en 5 grados para el raquis lumbar, 35 para el torácico y de 40 a 50 grados para el cervical. Para poder medir estas amplitudes globales en los movimientos del raquis se pueden determinar mediante movimientos TEX. Para el movimiento de la flexión se mide el ángulo entre la vertical y la línea que une al borde anterior superior del trocánter mayor. Para la extensión, el método más preciso es medir el ángulo de extensión total y restarle el del raquis cervical aislado, mientras que para la inclinación se mide en el individuo de espaldas el ángulo formado por la vertical y la línea que une el extremo superior del surco interglúteo. En el caso de la rotación axial, se debe sentar al sujeto en una silla midiendo el ángulo formado por la línea de los hombros y el plano frontal. En el caso de la rotación total, se mide el ángulo de rotación constituido por el plano de la cabeza y el plano sagital. Para continuar, daremos paso a la cintura pélvica, a la que también se le denomina pelvis y que constituye el sostén del abdomen, llevando a cabo la unión entre los miembros inferiores y el tronco, por lo que soporta el conjunto del cuerpo. Se trata de la cavidad que recibe no solamente los órganos abdominales, sino también, en la mujer, el útero, órgano de la gestación, que adquiere en este espacio un desarrollo considerable. De forma general, la cintura pélvica tiene forma de embudo y está constituida por 3 elementos óseos, los 2 huesos ilíacos y el sacro. Además, tiene 2 articulaciones sacroiliacas que unen al sacro con el coxal y a la sínfisis púbica que une a ambos coxales anteriormente. De forma específica, la cintura pélvica masculina y femenina van a poder presentar diferencias que pueden estar en el triángulo del interior, en la altura o bien en la abertura superior. La cintura pélvica tiene 2 funciones: mecánica, como parte de la mecánica del tronco, y una de envoltura, contención y sujeción de las vísceras del abdomen. Como había mencionado, está formada por 3 piezas óseas. Una de ellas es el sacro, situado centrado, simétrico y en forma de cuña. Es la base del edificio raquídeo, mientras que también está formada por los huesos coxales, que tienen 2 partes muy planas y superiormente tienen a la cresta ilíaca, mientras que inferior al agujero obturador, conectados mediante el acetábulo. La cintura pélvica está encargada de transmitir las fuerzas entre el raquis y los miembros menores, mediante la distribución de las fuerzas entre las alas del sacro para luego dirigirse al acetábulo, donde recibe la resistencia del suelo. El sacro se incrusta verticalmente en las crestas ilíacas y se une por medio de ligamentos. Esta unión aumenta cuanto mayor es el peso ejercido sobre él, por lo que forma un sistema de autobloqueo. La articulación sacroiliaca presente en la cintura pélvica tiene 2 superficies articulares diferentes. La primera, la carilla articular del hueso coxal, que tiene forma de media luna y está recubierta de cartílago, por lo que se le considera bastante irregular. Mientras que la segunda es la superficie articular del ala sacra, cuyos bordes se superponen a los de la carilla articular del hueso coxal y en su línea axial presenta una depresión bordeada por 2 crestas alargadas. La carilla articular del sacro puede presentar variaciones distintas dependiendo del individuo, ya sea que las curvas raquídeas estén muy acentuadas porque el sacro es muy horizontal, o bien que estén muy poco acentuadas porque se encuentra casi vertical y la carilla está muy alargada verticalmente. De los ligamentos posteriores de la articulación sacroiliaca presentes en la diapositiva podemos destacar a los iliolumbares, formados por 2 haces, superior e inferior, a los iliotransversos conjugados, que son 4 ligamentos que divergen de la parte posterior de la cresta, y al plano ligamentoso superficial, que es un abanico fibroso.
Por la parte anterior destacan los ligamentos sacroiliaco anterior, formado por dos haces denominados frenos de nutación, el ligamento sacroiliaco enteróseo, que es el plano profundo de los ligamentos sacroiliacos, y los ligamentos iliotransversos conjugados. Dos de los movimientos más importantes de la articulación sacroiliaca son la nutación y la contranutación. En la nutación, el diámetro anteroposterior de la abertura superior disminuye, las crestas ilíacas se aproximan y el movimiento se limita por la tensión de los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. En cuanto a la contranutación, el diámetro anterosuperior de la abertura superior aumenta, mientras que la inferior disminuye, las crestas ilíacas se separan y el movimiento se limita por la tensión de los ligamentos sacroiliacos. En cuanto a la sínfisis púbica, tenemos que es una anfiartrosis de poca movilidad, casi nula, es sumamente sólida por sus medios de unión, está bloqueada por la presencia del ligamento anterior y en su borde superior está reforzado por el ligamento superior. Además, sus extremos óseos están tapizados de cartílago y está recubierta por el recto del abdomen. En cuanto a la articulación sacrococcígea que une al sacro con el coxis, es una anfiartrosis y presenta superficies articulares elípticas. Esta articulación permite los movimientos de flexo-extensión, así como también participa en la defecación y el parto. En cuanto a sus medios de unión, destacan el ligamento interóseo, los ligamentos periféricos, los vestigios del ligamento longitudinal, así como también los ligamentos sacrococcígeos posteriores. En bipedestación simétrica, las articulaciones de la cintura pélvica están suscitadas por el peso del cuerpo. El conjunto por el raquis, sacro, hueso ilíaco y miembros inferiores constituye un sistema articulado por una parte en la articulación de la cadera y por otra en la articulación sacroiliaca. Cuando las articulaciones de las caderas están extendidas, se produce una disminución de la distancia entre el vértice del sacro y la tuberosidad isquiática, una rotación en la articulación sacroiliaca en el sentido de la contrarotación. Cuando las articulaciones de las caderas están flexionadas, constituyen un movimiento de nutación que disminuye el diámetro anteroposterior de la abertura superior y aumenta los dos diámetros de la abertura inferior del pelvis. En una visión interna de la mipelvis derecha aparecen únicamente el hueso coxal derecho y el sacro, acompañados por dos ligamentos sacroiliacos, el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso, así como dos músculos, el músculo piriforme y el músculo obturador interno, otros dos músculos motores del miembro inferior flexores, el músculo ilíaco y el músculo psoas mayor. En una visión interna se inserta el músculo elevador del ano, que forma la pared inferior de la pelvis. Este cierre se ve interrumpido por la línea media para permitir el paso de conductos importantes, solo el ano y la uretra en el hombre y uno más en la mujer, la vagina. El músculo elevador del ano forma un péndulo simétrico del diafragma torácico. Tiene la misma función de separación y de contención visceral que su homólogo. El ano está envuelto por un haz llamado elevador. Es importante en el mecanismo de la contención anal y de la defecación. En la parte posterior destaca con claridad el plano profundo del músculo elevador y el plano superficial del perineo, que se unen en el centro en el esfínter del ano y el ligamento anococcígeo. En el plano superficial del perineo femenino está constituido por el músculo transverso superficial del perineo y se asocian con dos músculos esfinterianos, por delante el músculo compresor de la uretra y por detrás el esfínter anal. Y el plano profundo está constituido por dos músculos, el músculo transverso profundo del perineo y el músculo isquiocavernoso. En el centro se encuentra el anillo fibroso del perineo. Este es fundamental para la solidez del conjunto. El volumen global se divide en dos mediante la abertura superior que se sitúa en el anillo pélvico. Se extiende desde el promontorio sacro hasta el borde superior de la sínfisis púbica. Existen dos aberturas más, la abertura media delimitada por 4 puntos, el borde inferior de la sínfisis púbica, las espinas isquiáticas y la cara anterior del sacro, y la abertura inferior que también está delimitada por 4 puntos, el borde inferior de la sínfisis púbica, el extremo del coxis y la cara interna de las dos tuberosidades isquiáticas. El parto pone en juego al aparato locomotor. Cuando este se desencadena, acontece el encajamiento. La posición favorece la abertura superior mediante el mecanismo de la contranotación en decúbito supino. Cuando el cuello uterino comienza a dilatarse, se trata del trabajo de parto. La fase de expulsión depende del mecanismo de notación, que se ve favorecido por la flexión de caderas y por la abertura inferior, gracias al peso de las vísceras, a la acción del diafragma torácico y a la contracción de la cincha abdominal. Los músculos más eficaces son los músculos oblicuo externo del abdomen, el oblicuo interno del abdomen y el músculo transverso del abdomen, que desplazan hacia atrás. Las características anatómicas y funcionales del perineo femenino hacen que esté expuesto a desórdenes funcionales provocados por la edad y para algunas mujeres por los múltiples embarazos. Los músculos del perineo controlan funciones esenciales como la micción, la defecación y la erección. Tomando como ejemplo el perineo femenino, la contención urinaria permite el llenado progresivo de la vejiga. El músculo esfínter externo de la uretra controla la contención y la micción. En la micción intervienen 4 factores: la relajación de los músculos esfínter liso de la uretra y esfínter externo de la uretra posterior y la contracción de los
músculos detrusor, los del esfuerzo abdominal, diafragma, los largos del abdomen, el oblicuo interno del abdomen y el transverso del abdomen. La contención fecal está controlada por dos factores: la acción del músculo elevador del ano en su contracción envuelve el conducto anal desplazándolo hacia adelante, el músculo esfínter externo del ano controla la contención así como por su relajación la defecación. La defecación está bajo dependencia de cuatro factores: la relajación de los músculos elevador del ano y esfínter externo del ano, y la contracción de los músculos lisos de la pared del recto y del esfuerzo abdominal, diafragma, los largos del abdomen, el oblicuo del abdomen y el transverso del abdomen. El perineo masculino está compuesta por las mismas formaciones que el perineo femenino, aunque existe una diferencia: la ausencia de la abertura urogenital. La abertura urogenital está reemplazada por el aparato erector constituido por tres cuerpos eréctiles, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo bulboesponjoso. El control urinario y la contención tienen un solo aspecto que cambia en cuanto al caso de la mujer: la próstata. Esta es una glándula situada en la base de la vejiga y alrededor de la uretra inicial. Tiene como función segregar el líquido espermático. Dos esfínteres garantizan la continencia: el esfínter liso del cuello vesical y el esfínter externo. La micción se lleva a cabo por la contracción del músculo liso de la vejiga, el detrusor, y la relajación del esfínter liso y el esfínter externo. Durante la erección, los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso son los que se hinchan y se toman rígidos gracias a la afluencia de sangre que llevan en las arterias pudendas. En el raquis se localiza la línea media, el sillón raquídeo, que corresponde a la línea de las apófisis espinosa. Este sillón interrumpe caudalmente en el sacro. En este lugar se dibuja el rombo de Michaelis, que está delimitado por cuatro ángulos: a cada lado de la línea media las dos fositas sacras, el ángulo superior, el extremo inferior del sillón raquídeo, y el ángulo inferior, el vértice de la hendidura interglútea. Este eje está formado por un eje mayor vertical y un eje menor transversal. En la cara anterior de la pelvis, las tres prominencias óseas de las dos espinas ilíacas anterosuperiores y del pubis delimitan el triángulo de Lewinnek, sobre el que reposa la pelvis en decúbito prono. Este sirve de referencia para la determinación estereotáxica de la pelvis en las intervenciones guiadas por el ordenador. Continuaremos con el raquis lumbar. Este reposa sobre el zócalo de la pelvis articulándose con el sacro. A su vez soporta el raquis torácico, al que se asocian el tórax y la cintura escapular. Después del raquis cervical es el más móvil y se trata del más cargado por el peso del tronco. En una visión de perfil pueden constatarse las características de la lordosis lumbar. El ángulo sacro está constituido por la inclinación de la meseta superior de la primera vértebra sacra sobre la horizontal. Su valor medio es de 30 grados. El ángulo lumbro-sacro formado entre el eje de la quinta vértebra lumbar y el eje del sacro tiene un valor medio de 140 grados. El ángulo de inclinación de la pelvis, constituido por la inclinación sobre la horizontal de la línea que se extiende entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis púbica, tiene un valor medio de 60 grados. Una vértebra lumbar está constituida por el cuerpo vertebral, las dos láminas que se unen por detrás para constituir la apófisis espinosa, las apófisis costales, que en la cara posterior de la base de implantación de esta se localiza el tubérculo accesorio, el pedículo, que por detrás constituye la inserción del macizo de las articulares, la apófisis articular superior, la apófisis articular inferior. Entre la cara posterior del cuerpo vertebral y el arco posterior está delimitado por el agujero vertebral, que forma un triángulo casi equilátero. Existen dos sistemas ligamentosos: por un lado a lo largo de todo el raquis los ligamentos longitudinales anterior y posterior, y por otro un sistema de ligamentos segmentarios entre los arcos posteriores. Cada lámina está unida a la siguiente por el ligamento amarillo. Entre cada apófisis espinosa se extiende el ligamento interespinoso, que se prolonga hacia atrás mediante el ligamento supraespinoso. Entre los tubérculos accesorios de las apófisis transversas se extiende a cada lado un ligamento intertransverso. Durante el movimiento de flexión, el cuerpo vertebral de la vértebra suprayacente se inclina y se desliza ligeramente hacia adelante, lo que disminuye el grosor del disco en su parte anterior y aumenta en su parte posterior. El núcleo pulposo se va desplazando hacia atrás. Las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior se deslizan hacia arriba y tienden a separarse de las apófisis articulares inferiores. La cápsula y los ligamentos de esta articulación cigoapofisiaria están tensos al máximo, así como todos los ligamentos del arco posterior. Todo lo contrario sucede en el movimiento de extensión, y en el movimiento de inflexión lateral, el cuerpo vertebral suprayacente se inclina hacia el lado de la concavidad de la inflexión y el disco es más grueso del lado de la convexidad. El núcleo pulposo se desplaza ligeramente hacia el lado de la convexidad, y todo lo que se encuentre de tensores en el lado de la convexidad se va a tensar, y todo lo que se encuentre de tensores en el lado de la concavidad se va a distender.
Cuando la vértebra superior gira sobre la vértebra inferior, este movimiento de rotación se efectúa en torno al centro y debe acompañarse de un deslizamiento del cuerpo vertebral de la vértebra superior en relación al de la vértebra subyacente. La rotación total derecha-izquierda del raquis lumbar entre L1 y S1 sería de 10 grados, lo que suponiendo que la rotación segmentaria estuviera equitativamente repartida, equivaldría a 2 grados por tramos, es decir, 1 grado a cada lado en cada nivel. El raquis lumbar no está conformado para realizar una rotación axial, está limitado por la orientación de las carillas articulares. La charnela lumbrosacra constituye un punto débil del raquis. El peso puede descomponerse en dos, una fuerza perpendicular a la maceta superior del sacro y una fuerza paralela a la maceta superior del sacro que desplaza el cuerpo vertebral del E5 hacia adelante. La sólida unión del arco posterior del E5 impide este deslizamiento. La transmisión de estas fuerzas se lleva a cabo a través de un punto de paso obligado localizado en el istmo vertebral. Cuando este istmo se rompe o se destruye, existe una espondilosis. Los ligamentos ilolumbares se tensan o se distienden para limitar los movimientos de la charnela lumbrosacra. Durante la inclinación lateral, los ligamentos ilolumbares se tensan del lado de la convexidad y limitan 8 grados la inclinación de la cuarta lumbar sobre el sacro. En el lado de la concavidad, estos se distienden. Durante la flexoextensión, en el transcurso de la flexión se tensa el A superior del ligamento ilolumbar y en el transcurso de la extensión se distienden. Y todo lo contrario realiza el lazo inferior. En conjunto limitan más la inclinación lateral que la flexoextensión. Los músculos del tronco se pueden clasificar en 3 grupos. El primero es músculos del grupo posterior, donde se encuentran los transversoespinosos, el longísimo, el ilocostal lumbar, el espinoso, el serrato posterior inferior, el dorsal ancho y la aponeurosis lumbar. El segundo grupo son los laterovertebrales, donde se encuentra el cuadrado lumbar y el psoas mayor. Y el tercer grupo son de la pared abdominal, donde se encuentra el transverso del abdomen, oblicuo interno del abdomen, oblicuo externo del abdomen y rectos del abdomen. La acción de los músculos posteriores es esencialmente la extensión del raquis lumbar. Tomando el sacro como punto fijo, traccionan con fuerza hacia atrás el raquis lumbar y torácico, por una parte en torno a la charnela lumbrosacra y por otro en torno a la charnela toracolumbar. Además, acentúan la lordosis lumbar. La tercera lumbar posee un arco posterior más desarrollado que sirve de relevo muscular entre los haces lumbares del músculo longísimo y los haces del músculo espinoso. Así los músculos con inserción sacra e ilíaca desplazan el L3 hacia atrás. Este L3 funciona de vértebra pivote de relevo en la estática vertebral. Es la vértebra del raquis lumbar verdaderamente móvil. La T12 constituye el punto de inflexión de la sifosis torácica y la lordosis lumbar. Esta es una vértebra charnela. Los dos músculos del tronco lateral inclinan el tronco hacia el lado de su contracción, pero mientras que el cuadrado lumbar no ejerce su acción alguna sobre la lordosis lumbar, el psoas mayor determina una hiperlordosis al mismo tiempo que una rotación del tronco hacia el lado opuesto. Los dos músculos rectos del abdomen constituyen dos bandas musculares extendidas por la cara anterior del abdomen, y los músculos transversos del abdomen constituyen la capa más profunda de los músculos anchos de la pared abdominal. El músculo oblicuo interno del abdomen constituye la capa intermedia de los músculos anchos de la pared abdominal. El músculo oblicuo externo del abdomen constituye la capa superficial de los músculos anchos de la pared abdominal. Estos músculos de la pared abdominal constituyen el grupo anterior de los músculos motores del raquis. Las fibras de los músculos anchos prolongadas por las fibras de sus respectivas aponeurosis tejen un corsé alrededor del abdomen. Los músculos oblicuos interno y externo del abdomen constituyen un tejido romoideo, lo que le permite adaptarse al contorno del talle. Para reconstruir el contorno del talle será necesario restablecer la tonicidad de los músculos oblicuos del abdomen, pero también el contorno de la parte inferior del abdomen depende de los músculos anchos que forman una faja abdominal. La eficacia de esta se determina por la tonicidad, sobre todo de los músculos anchos. La rotación del tronco sobre el eje raquídeo comienza con la contracción unilateral de los músculos de las correderas vertebrales. Después actúan los músculos transverso-espinosos tomando como punto fijo las apófisis transversas y tirando hacia afuera de las apófisis espinosas para generar una rotación al lado opuesto de la rotación original. Esta rotación se lleva a cabo principalmente por los músculos oblicuos del abdomen. En cuanto a la flexión del tronco, esta se lleva a cabo principalmente por los músculos de la pared abdominal mediante dos grandes brazos de palanca, el brazo de palanca inferior, constituido por la distancia promontopúbica, y el brazo de palanca superior, representado por la consola que se apoya en el raquis torácico inferior y cuya longitud es la distancia dorso-xifoidea. Los músculos espinales son los primeros que se contraen, seguidos de los glúteos, isquiotibiales y sóleos.
En el enderezamiento de la lordosis lumbar, el papel más importante lo tienen los músculos rectos del abdomen, que actúan mediante dos grandes brazos de palanca. La contracción de los músculos isquiotibiales y sobre todo del glúteo mayor hace que la pelvis bascule hacia atrás. Además, la acción extensora de los músculos de la corredera lumbar provoca la contracción de los músculos del plano dorsal, y la acción de los músculos del raquis cervical permite un enderezamiento de la lordosis cervical. Durante los esfuerzos de levantamiento se desarrolla una presión abdominal denominada maniobra de Valsalva, que se asocia con el cierre de la glotis y de todos los agujeros abdominales, lo que aumenta la presión de la cavidad y la convierte en una viga rígida que transmite las fuerzas a la cintura pélvica y al periné. Esta presión ejercerá fuerza sobre la columna vertebral. Respecto a la estática del raquis lumbar desde una vista posterior en apoyo simétrico, este es rectilíneo. En cambio, en la posición en jarra, o también conocida como postura praxiteliana, el raquis lumbar presenta una concavidad hacia el lado de apoyo, lo que se debe a la báscula de la pelvis, que ocasiona que la articulación de la cadera del lado de apoyo quede más elevada que la articulación que no soporta carga alguna. La posición de sedestación del raquis puede tener tres variaciones diferentes: la sedestación con apoyo isquiático, en donde el peso del cuerpo reposa en los isquiones; la sedestación con apoyo isquiofemoral, en donde el tronco se inclina hacia adelante y reposa sobre las rodillas; y la sedestación con apoyo isquiosacro, en donde el tronco está totalmente echado hacia atrás, reposando sobre el respaldo de la silla. El raquis en posición de cúbito tiene 5 variaciones: de cúbito supino con los miembros inferiores extendidos, la posición más comúnmente adoptada para el reposo; de cúbito supino con los miembros inferiores flexionados, que provoca una disminución de la lordosis lumbar; y la posición de relajación, que provoca un enderezamiento de la lordosis lumbar. En la posición en decúbito lateral, el raquis sigue una curva sinuosa, mientras que en la posición en decúbito prono se genera hiperlordosis lumbar agravada por dificultades respiratorias. En el raquis lumbar, el movimiento de flexión se acompaña de un enderezamiento de la lordosis lumbar y tiene una amplitud de 40 grados, mientras que la extensión se acompaña de una hiperlordosis lumbar y tiene una amplitud de 30 grados. La amplitud máxima de la flexoextensión va a ir decreciendo según el segmento. La amplitud de la inflexión o inclinación lateral varía según la edad, pero se afirma que en término medio alcanza entre 20 y 30 grados. La máxima amplitud se da entre los 2 y 13 años, alcanzando los 62 grados, mientras que la mínima amplitud se da entre los 65 y 77 años, cuando solo alcanza 22 grados. Para la amplitud de la rotación del raquis toracolumbar se determina mediante el uso de agujas metálicas implantadas en cada una de las apófisis espinosas del raquis torácico. Se determinó que la máxima amplitud se da en las vértebras adyacentes a T7 y T8, a las que se denomina como nivel pivote, y decrecen hacia arriba y hacia abajo, para ser en el raquis lumbar de 0.3 grados y en el torácico superior de 0.6 grados. Al hablar del raquis lumbar es importante mencionar la fisiopatología radicular, que es muy abundante en este segmento. Cada nervio sale del canal vertebral por un agujero de conjunción, y en esta área el nervio raquídeo debe perforar el saco dural, o también conocido como canal raquídeo de la dura madre. Así va a reposar sobre el pedículo de la vértebra inferior, para pasar de este modo por un estrecho desfiladero entre el disco, quedando cubierto por el ligamento longitudinal posterior y la articulación sigapofisiaria. Dado que el raquis lumbar es de los segmentos que más carga soportan, este está expuesto a diferentes tipos de hernia discal. Entre ellas está la hernia intraesponjosa, ocasionada por el aumento de la presión axial, que ocasiona una hiperpresión y acarrea el hundimiento de las mesetas vertebrales; la hernia libre, que ocurre cuando, por la fuga de la sustancia del núcleo, el ligamento longitudinal posterior queda bloqueado; y la hernia migratoria subligamentosa, que ocurre cuando, tras haber alcanzado la cara profunda del ligamento longitudinal posterior, la hernia se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo. Una de las técnicas utilizadas para determinar el atrapamiento de un nervio es el signo de Lasegue, que se realiza cuando el sujeto está en decúbito supino, elevando el miembro inferior con las rodillas flexionadas en primera instancia, para después extender la rodilla y elevar progresivamente el miembro inferior, lo que hace que el nervio ciático se vea obligado a recorrer un trayecto más largo y en consecuencia esté sometido a una tensión creciente que pueda generar dolor. Este último es precisamente el indicativo del atrapamiento del nervio.
La aparición de la hernia puede deberse a distintas causas, como resultado de un deterioro, por microtraumatismos o por degeneración debido a la edad, y aparece en 3 tiempos. En el primer tiempo, la flexión del tronco disminuye a la altura de los discos en la parte anterior y hacia atrás. En el segundo tiempo, al iniciar el levantamiento, el aumento de la presión axial aplasta la totalidad del disco y lo desplaza. Y en el tercer tiempo, el trayecto incistad por el que ha pasado el pedículo de la hernia se cierra de nuevo y la masa queda bloqueada bajo el ligamento longitudinal posterior. El siguiente segmento del que hablaremos es el raquis torácico, que es el segmento raquídeo situado entre el raquis lumbar y cervical. Es el más móvil en el sentido de la rotación y se encarga de sujetar la cintura escapular y por ello los miembros superiores. La vértebra torácica está compuesta por las mismas partes de la vértebra lumbar, pero con algunas características diferentes, entre las que destacan que su cuerpo vertebral tiene un diámetro transversal casi igual antero-posterior, que su cuerpo vertebral es más alto que el de las vértebras lumbares y que en la parte posterolateral se implantan los dos pedículos. Además, en el caso de la duodécima vértebra torácica es considerada de transición con el raquis lumbar y esta tiene dos carillas costales situadas en la parte posterolateral de la meseta. Para hablar de los movimientos del raquis torácico, comenzaremos con la extensión, en la que se genera una ligera inclinación hacia atrás de la vértebra superior, al mismo tiempo en que el disco se aplasta y se ensancha anteriormente. Durante el movimiento, todos los ángulos que articulan los distintos segmentos del tórax se cierran y el ligamento longitudinal anterior se tensa, mientras que los interespinosos, el amarillo y el longitudinal posterior se distienden. En el caso de la flexión, esta se acompaña de una apertura posterior del espacio intervertebral desplazando el núcleo hacia atrás. Las superficies de las apófisis articulares se van a deslizar hacia arriba y las apófisis inferiores de la vértebra superior tienden a desbordar hacia arriba. Durante la flexión se abren todos los ángulos que articulan los segmentos del tórax, se tensa el ligamento longitudinal anterior y se distienden los ligamentos amarillos, interespinosos y el longitudinal posterior. Para la inclinación, esta está relacionada con un deslizamiento diferenciado de las articulaciones cigoapofisiarias. En el lado de la convexidad, la carilla se desliza hacia arriba, mientras que en el lado de la concavidad lo harán hacia abajo. Al mismo tiempo, el tórax se eleva en el lado de la convexidad raquídea, los espacios intercostales se ensanchan, el tórax se dilata y el ángulo condrocostal de la décima costilla se abre. Durante el deslizamiento, las superficies en las apófisis articulares tendrán un movimiento de rotación-torsión, que provocará deformaciones como la acentuación de la concavidad costal en el lado de la rotación y la disminución de esta misma en el lado opuesto. Además, provocará una acentuación de la concavidad condrocostal en el lado opuesto de la rotación y una disminución de esta misma en el lado de la rotación. Al hablar del raquis torácico es importante mencionar a las articulaciones costovertebrales, que permiten que un par de costillas se articule con las vértebras mediante dos articulaciones, la costovertebral y la costotransversa. En este caso, la costovertebral es una articulación de tipo doble artrodia formada por dos carillas costales, una en el borde superior y otra en el inferior, mientras que la costotransversa es de tipo artrodia pero simple, formada por dos carillas ovaladas, una en el vértice de la apófisis transversa y la otra en la tuberosidad costal. El refuerzo va a estar dado por la presencia de los ligamentos interóseo, ligamento radiado y costotransversos. El movimiento común de estas articulaciones es una rotación realizada en torno a un eje que pase por el centro de cada una de ellas, uniéndolas y sirviendo de charnela a la costilla. En las costillas inferiores el eje se aproxima al plano sagital, por lo que la elevación de la costilla aumenta el diámetro transversal del tórax, mientras que en las costillas superiores la articulación pasa por un eje cercano al eje frontal, que ocasiona que al elevar la costilla se produzca un aumento bastante acentuado del diámetro anteroposterior del tórax. Mientras la parte más lateral de la costilla se eleva y se separa del eje del cuerpo, el extremo anterior se elevará en menor medida y se separará del plano de simetría mayor. Al mismo tiempo, el esternón se eleva y el cartílago costal toma una dirección horizontal, formando un ángulo que se lleva a cabo en la articulación condroesternal, al mismo tiempo que se produce otro movimiento en la articulación condrocostal.
Durante el mecanismo de inspiración, el tórax puede sufrir deformaciones y para ello se considera el pentágono deformable, formado por el raquis, la primera costilla, el esternón, la décima costilla y su cartílago costal. El movimiento de inspiración provocará deformidades como que la primera costilla se eleve y a su vez produzca una elevación del esternón mientras se genera una torsión del cartílago costal. Al mismo tiempo, la décima costilla efectúa un movimiento de elevación mientras su extremo anterior describe un movimiento circular. Al hablar de los músculos intercostales existen tres tipos: los elevadores de las costillas, que tienen la función de su mismo nombre; los intercostales externos, que provocan una elevación de las costillas; los intercostales internos, que provocan el descenso de las costillas; y también destaca el músculo transverso del tórax, que provoca el descenso de los cartílagos costales en relación al esternón. Uno de los músculos más importantes es el diafragma, que forma una cúpula musculoaponeurótica encargada de cerrar el orificio del tórax y separarlo del abdomen. Es un músculo primordial en la respiración, pues por sí solo es capaz de ensanchar los 3 diámetros del volumen torácico y se ve limitado por la tensión de los elementos del mediastino y la presencia de la masa de vísceras abdominales. Por último, de forma general, hablaremos de los músculos de la respiración, que se dividen en 4 grupos. El primer grupo, los músculos primordiales para la inspiración, que son los elevadores de las costillas y el diafragma. El segundo grupo, que es el de los músculos accesorios o sinérgicos para la inspiración. El tercero, correspondiente a los músculos principales de la expiración, que son los intercostales internos. Y el cuarto grupo, que son los músculos accesorios de la expiración, conformado por los músculos abdominales. El diafragma es el principal músculo inspirador. Los músculos abdominales son expiratorios accesorios, parecen ser antagonistas, pero son al mismo tiempo sinergistas. Durante la inspiración, la tensión del diafragma aumenta, mientras que el tono de los músculos abdominales decrece. Y durante la expiración, la tensión de los músculos abdominales aumenta, mientras que el tono del diafragma disminuye. Entre estos dos grupos musculares existe un equilibrio dinámico que se desplaza en un sentido o en otro y que ilustra con claridad la noción de antagonismo-sinergia. El experimento de Fong ilustra la circulación aérea en las vías respiratorias. Este demuestra cómo la respiración se basa en el aumento o disminución del volumen de la cavidad torácica. Durante la inspiración, la presión intratorácica disminuye y se hace negativa, y la inspiración garantiza a la vez la circulación aérea y la circulación sanguínea pulmonar. Se denominan volúmenes respiratorios a las cantidades de aire puestas en movimiento durante las distintas fases de la respiración y los diferentes tipos respiratorios. Durante el esfuerzo, lo único que no varía es el volumen residual, y ocurre un aumento en el volumen de corriente y en el volumen de reserva expiratoria, lo que tiene como consecuencia la disminución del volumen de reserva inspiratoria. Existen diversas circunstancias que determinan la disminución de la eficacia respiratoria, pudiendo llegar hasta el distrés respiratorio. Algunos de los más importantes son un neumotórax, una fractura costal o una obstrucción bronquial, así como también lo puede ser una plaquipleuritis. La mecánica ventilatoria se puede modificar en gran medida por la posición del cuerpo. En decúbito supino, la inspiración es más difícil, el volumen corriente es menor y se ha desplazado hacia la parte superior, y en decúbito lateral, el pulmón inferior respira con mayor dificultad que el superior, situación agravada por el éxtasis circulatorio. La mecánica respiratoria difiere según la edad y el sexo. En la mujer la respiración es de tipo costal superior, en el hombre la respiración es tipo mixta, en el niño es de tipo abdominal y en el anciano las condiciones se ven modificadas por la cifosis torácica. Existen profesionales en las que la respiración desempeña una función importante, como lo pueden ser los deportistas y los músicos. Se denomina espacio muerto a un volumen de aire que no participa en los intercambios respiratorios. El espacio anatómico representa el volumen de las vías aéreas superiores, y existe otro tipo de espacio muerto, el fisiológico, que corresponde a la exclusión sanguínea de un territorio pulmonar producida por una embolia pulmonar. La noción de la complancia está directamente relacionada con la elasticidad de los elementos anatómicos del tórax y de los pulmones. La complancia representa la relación entre un volumen de aire y la presión parental necesaria para movilizarlo. Durante la expiración normal, el tórax y los pulmones adoptan una posición de equilibrio, entonces existe un equilibrio de presión entre el aire intraalveolar y el aire atmosférico. Durante la inspiración, los cartílagos costales efectúan un desplazamiento angular y una torsión alrededor de su eje longitudinal. Esta torsión desempeña un papel importante en el mecanismo de torsión. En esta, la energía de los músculos inspiratorios se concentra en las barras de torsión de los cartílagos costales durante la inspiración, y en el momento de relajación de estos mismos, solo por la elasticidad de los cartílagos, el tórax vuelve a su posición inicial. Este análisis mecánico permite entender la importancia de la unión de las costillas rígidas con el esternón móvil mediante los cartílagos costales.
El mecanismo de tos consta de 3 fases. En la primera sucede una inspiración profunda. En la segunda fase, la puesta en tensión, en la que intervienen 2 factores. Por una parte, la cierre del glotis y por otra, la contracción violenta de los intercostales y de la totalidad de los músculos expiratorios accesorios, y en particular de los abdominales. Y en la tercera, la expulsión. Mientras que los músculos expiradores accesorios permanecen tensos, la glotis se abre bruscamente y se libera una violenta corriente de aire bronquial. Para que la tos sea eficaz se debe intervenir los músculos abdominales y el cierre de la glotis. Se dan casos en los que la tos está inadaptada, por ejemplo, cuando un cuerpo extraño voluminoso ha sido inhalado y se queda atorado. En esto es importante aprender maniobras, como la maniobra de Hermich. Consiste en comprimir de forma violenta el epigastrio del individuo en distrés, colocándose detrás de él. Si el individuo está solo, puede ejecutarlo comprimiendo su epigastrio contra el respaldo de una silla. El aparato laringio interviene en 3 funciones esenciales: el cierre de la glotis en el transcurso de los esfuerzos abdominales y durante la tos, la protección en las vías aéreas durante la deglución y la fonación. En la imagen podemos observar la anatomía del aparato laringio. Durante la deglución, la glotis se cierra y simultáneamente la epiglotis bascula hacia abajo y hacia atrás, atraída hacia los cartílagos corniculados por la atracción de los músculos aratinoepilóticos y de los toroaritenoides inferiores. Así, los alimentos se deslizan por la cara anterior superior de la epiglotis hacia la faringe inferior y la boca esofágica. La glotis es el orificio que controla el paso del aire a la altura de la laringe. Los bordes del orificio glótico están constituidos por las cuerdas vocales inferiores y los cartílagos aritenoideos. La contracción de los músculos cricoideos posteriores hace girar a los cartílagos aritenoideos y las apófisis vocales se separan, por lo que se abre la glotis. Durante la fonación, las cuerdas vocales se ven sometidas a tensiones variables. El cierre de la glotis conlleva un estiramiento de la cuerda vocal y la contracción del músculo cricotiroideo hace girar al cartílago tiroides en torno a la articulación del cuerno menor con el cricoides y su parte anterior desciende. Existen 2 mecanismos que regulan la tensión de las cuerdas vocales: el cierre del orificio glótico por contracción del músculo cricoaritenoideo lateral y la báscula anterior del cartílago tiroides por contracción del músculo cricotiroideo. Pasaremos al último apartado, que es raquis cervical. Este es el segmento superior del raquis que sujeta la cabeza a la par que constituye el esqueleto del cuello. Es la parte más móvil del raquis y el más frágil debido a su movilidad y ligereza de sus estructuras. Tiene como función orientar la cabeza en un sector del espacio aproximadamente 180 grados, tanto en sentido vertical como transversal. Esta movilidad se añade a la de los globos oculares a la cabeza como soporte de los principales El raquis cervical está constituido por 2 partes: el raquis cervical superior, que contiene al atlas y el axis, que están unidas con el occipital por una cadena articular con 3 ejes y 3 grados de libertad, y el raquis cervical inferior, que se extiende desde la meseta inferior del axis hasta la meseta superior de C1. Las articulaciones de esta parte poseen 2 tipos de movimientos: flexo-extensión y movimientos mixtos de inclinación-rotación. Estos 2 segmentos del raquis se complementan entre sí para realizar movimientos puros de rotación, de inclinación o de flexo-extensión de cabeza. Es importante remarcar la conformación de las primeras 3 vértebras cervicales. En la imagen se puede notar su diferencia en cuanto a la forma. El atlas y el axis son vértebras atípicas, por lo que tienen una diferente forma a todas las demás, y la C3 es la demostración de una vértebra típica, es decir, ahí son todas las demás vértebras cervicales. La unión mecánica entre el atlas y el axis está garantizada por 3 articulaciones mecánicamente conectadas: una articulación axial, a la que la apófisis odontoide sirve de pivote, y 2 articulaciones laterales y simétricas, las atlantoaxiales laterales. En una visión en perspectiva del axis se apresan tanto la forma como la orientación de esta carilla articular superior ovalada de eje mayor antero-posterior, convexa de adelante hacia atrás, y en un corte parasagital en las masas laterales del atlas muestra la articulación atlantoidea con su carilla odontoidea y la carilla del arco anterior del atlas, la carilla superior de las masas laterales del atlas, la carilla superior del axis y la carilla inferior del axis. Si durante la flexión las masas laterales ruedan sin deslizarse sobre la superficie superior del axis, el punto de contacto entre estas 2 superficies convexas se desplaza hacia adelante y la línea que une el centro de la curva P al autocontacto de estas 2 superficies se desplazaría de P a P'. De misma manera en la extensión. En la radiografía se muestra que no puede existir el bostezo debido a la presencia del ligamento transverso que mantiene el arco anterior del atlas unido a la apófisis odontoides. Este ligamento transverso constituye la parte posterior de la articulación atlanto-odontoidea, que permite cierta flexibilidad en el funcionamiento de esta articulación e impide el deslizamiento hacia adelante del atlas sobre el axis. Existen 2 articulaciones atlanto-occipitales mecánicamente unidas, pares y simétricas, que relacionan las carillas superiores de las masas laterales del atlas con las superficies de los cóndilos occipitales. La articulación atlanto-occipital puede considerarse como una enartrosis con 3 ejes, pero de poca amplitud: rotación axial en torno a un eje vertical, flexo-extensión en torno a un eje transversal e inclinación lateral en torno a un eje anteroposterior.
Cuando el hueso occipital gira sobre el atlas, participa en un movimiento general de rotación del atlas sobre el axis que se efectúa en torno al eje vertical que pasa por el centro de la apófisis odontoides. Esta rotación hace intervenir la tensión de los ligamentos, sobre todo la tensión del ligamento alar. No existe una rotación pura, sino una asociada a la traslación y a la inclinación en la articulación atlanto-occipital. El centro real de la rotación atlanto-occipital se desplaza entre dos puntos externos, el punto P en caso de rotación hacia la izquierda y su simétrico en caso de rotación hacia la derecha. El eje real del movimiento de rotación corresponde al eje anatómico del bulbo raquídeo, que es la mejor posición para la torsión del eje nervioso. Durante la inclinación lateral no existe ningún desplazamiento de la articulación atlantoaxial. La inclinación se efectúa únicamente por una parte entre el axis y la C3, por otra parte entre el hueso occipital y el atlas. Entre estos dos últimos existe poca amplitud que se traduce por deslizamiento de los cóndilos occipitales hacia la derecha en la inclinación y viceversa. La inclinación total entre el hueso occipital y la C3 es de 8 grados, que reparten 5 grados entre el axis y C3 y 3 grados entre el hueso occipital y el atlas. Los movimientos de flexoextensión del hueso occipital sobre el atlas se llevan a cabo mediante el deslizamiento de los cóndilos occipitales sobre las masas laterales del atlas. La amplitud total de flexoextensión en la articulación atlanto-occipital es de 15 grados. Los ligamentos del raquis suboccipital se pueden observar en un corte sagital, como lo son el ligamento del vértice del axis, el transverso occipital, el transverso axial, el occipital medio, la cápsula de articulación atlanto-occipital, los longitudinales, la cápsula de articulación atlantoidea, el interespinoso, el nucar, la cápsula de articulación cigoapofisiaria y ligamento amarillo. Los ligamentos del raquis suboccipital se pueden observar en un corte sagital, como lo son el ligamento del vértice del axis, el transverso occipital, el transverso axial, el occipital medio, la cápsula de articulación atlanto-occipital, los longitudinales, la cápsula de articulación atlantoidea, el interespinoso, el nucar, la cápsula de articulación cigoapofisiaria y ligamento amarillo. Una vértebra cervical está constituida por un cuerpo, una meseta superior, las apófisis unciformes, el reborde anterior de la meseta superior, pico, pedículos vertebrales, raíz anterior de la apófisis transversas, apófisis articulares, carillas articulares superiores, láminas vertebrales y apófisis espinosa. Los ligamentos fibroligamentosos que unen a las vértebras cervicales inferiores pueden detallarse en un corte en perspectiva posterior-izquierda. Esta vértebra está unida a la vértebra subyacente por el disco intervertebral que en el corte presenta dos pares, el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Algunos de los ligamentos que se encuentran también son el ligamento longitudinal posterior, el anterior, la cápsula de las articulaciones oncovertebrales y de la articulación cigoapofisiaria, los ligamentos amarillos, ligamento nucal y los ligamentos intertransversos. Durante el movimiento de extensión del cuerpo de la vértebra suprayacente se inclina y se desliza hacia atrás. El espacio entre las mesetas vertebrales se estrecha más por detrás que por delante. El núcleo pulposo se desplaza ligeramente hacia adelante y las fibras anteriores del anillo fibroso se tensan más. Este movimiento está limitado por la tensión del ligamento longitudinal anterior y por los topes óseos. En el movimiento de flexión sucede todo lo contrario y está delimitado por las tensiones del ligamento longitudinal posterior, los ligamentos amarillos, los ligamentos interespinosos y del supraespinoso. En un accidente automóvil por un choque trasero puede suceder la lesión del latigazo, que conlleva una elongación e incluso desgarros en los distintos ligamentos hincados extremos, una luxación anterior de las apófisis articulares, que pone en peligro al bulbo raquídeo y a la médula espinal cervical con riesgo de muerte, cuadriplegia o paraplegia. En el raquis cervical existen en cada segmento dos pequeñas articulaciones adicionales llamadas las articulaciones oncovertebrales. Estas están en el inferior de la cápsula articular. Debido a esto se trata de una artrodia de tipo sinovial. En el movimiento de flexiones se produce un deslizamiento concomitante entre las carillas de las articulaciones oncovertebrales, donde las apófisis unciformes conducen el cuerpo vertebral en este movimiento. Durante los movimientos de inclinación en estas articulaciones oncovertebrales se producen movimientos de bostezo. El núcleo pulposo se desplaza hacia la convexidad de la curva y la opuesta en tensión de la cápsula de la articulación oncovertebral del mismo lado. Los movimientos de las articulaciones oncovertebrales son más complejos. No existe un movimiento de inclinación, sino movimientos de inclinación combinados con movimientos de rotación y extensión. Los movimientos de inclinación y de rotación en el raquis cervical inferior están determinados por la orientación de las carillas de las apófisis articulares, que no permiten el movimiento de rotación e inclinación pura. La dirección en el plano de las carillas articulares A, B, C, D, F son oblicuos respecto a la vertical. Esta oblicuidad es creciente de abajo hacia arriba. En el plano F corresponde a la interlínea C7 T1, solo tienen inclinación de 10 grados sobre la horizontal.
El plano de la línea C2-C3 está inclinado de 40 a 45 grados sobre la horizontal, por lo que existe un ángulo de 30 a 35 grados entre el plano F y de la superior A. La localización de los centros motores según el diafragma de Penning corresponde a la ubicación de eje transversal de flexión a cada una de las vértebras supradyacentes. Cuanto más desciende hacia la base del raquis cervical, más se desplaza el centro motor hacia arriba y hacia adelante el cuerpo vertebral. La posición de estos centros motores no corresponde exactamente a los centros teóricos. El eje oblicuo en cada segmento realiza un movimiento mixto de inclinación y de rotación que se añade al movimiento de flexo-extensión. Si se proyecta el movimiento mixto del raquis cervical inferior en conjunto sobre los tres planos de referencia, el plano frontal un componente de inclinación, en el plano sagital un componente de extensión y en el plano transversal horizontal un componente de rotación. Además de los movimientos de flexo-extensión en el raquis cervical, solo se puede realizar movimientos siempre parecidos a sí mismos, estereotipados, movimientos mixtos de inclinación, rotación y extensión. En el componente de extensión se ve compensado por una flexión del raquis cervical inferior y en el resto de los componentes solo pueden ser compensados en el raquis cervical superior. Para obtener la rotación pura, una vez el raquis cervical inferior haya efectuado su movimiento de inclinación-rotación, la cadena articular suboccipital con 3 ejes y 3 grados de libertad debe realizar 3 componentes de corrección: un componente de rotación hacia la derecha, una extensión que compensa la flexión y un ligero componente de contrainclinación. La rotación complementaria del raquis suboccipital hacia la derecha está garantizada por la contracción de los músculos oblicuo inferior, recto anterior del lado derecho y por el oblicuo superior izquierdo. Todos estos también son extensores. La contrainclinación hacia la izquierda se consigue a través del músculo oblicuo superior de la cabeza, del músculo recto lateral de la cabeza izquierdo y del músculo recto anterior de la cabeza izquierdo. Durante el movimiento de inclinación pura de la cabeza hacia adelante, el componente de contrarrotación hacia la derecha se obtiene mediante la contracción de los músculos oblicuo inferior de la cabeza, rectos posteriores mayor y menor de la cabeza del lado izquierdo. La inclinación adicional hacia la derecha por la acción de los músculos rectos posteriores mayor y menor de la cabeza del lado derecho y por el oblicuo superior de la cabeza derecho, y el componente de extensión de estos músculos está compuesto por los músculos recto anterior de la cabeza y recto lateral de la cabeza derecho. Para las amplitudes del raquis cervical, en cuanto a la flexoextensión, el raquis cervical inferior tendrá de 100 a 110 grados, en relación al plano masticador será de 130 grados. Para la inclinación es de 45 grados y para la rotación de cabeza entre 80 a 90 grados de cada lado. La cabeza en conjunto constituye una palanca de interapoyo, el punto de apoyo se sitúa en los condilos occipitales, la resistencia se lleva a cabo ejerciendo el peso de la cabeza contra su centro de gravedad y la potencia está dada por la fuerza de los músculos de la nuca que contrarrestan el peso de la cabeza. En cuanto a la constitución del músculo esternocleidomastoideo, el músculo forma una banda ancha que se extiende sobre la cara anterolateral del cuello, oblicuo hacia abajo y hacia adelante. Está compuesto por 4 porciones, una profunda que es la cleidomastoidea, la cleido-occipital, la esterno-occipital y la esternomastoidea. En el grupo de los músculos prevertebrales está el músculo largo del cuello que tiene 3 porciones, una oblicua descendente, ascendente y una porción longitudinal. Cubre ambos lados de la línea media, la contracción bilateral acarrea una flexión del cuello, mientras que la contracción unilateral determina la flexión del raquis. Continuando con el mismo grupo están el largo de la cabeza, que es el motor del raquis cervical suboccipital, el recto anterior de la cabeza, cuya dirección es oblicua hacia abajo y ligeramente hacia afuera, y el recto lateral de la cabeza, que es el más craneal de los intertransversos y se inserta en la apófisis yugular del occipital. En este mismo grupo están los escalenos, que son 3, el escaleno anterior con forma triangular que se fija mediante 4 tendones, en las apófisis transversas de la tercera a la séptima cervical, el escaleno medio, que de igual forma es triangular, dirigido oblicuo hacia abajo y hacia afuera, finalizando en la cara superior de la primera costilla, y el escaleno posterior, cuyo cuerpo es carnoso y aplanado y se localiza por fuera y detrás del escaleno medio. La flexión de la cabeza sobre el raquis cervical y la flexión del raquis cervical sobre el torácico está determinada por los músculos recto anterior y largo de la cabeza que actúan sobre la articulación atlanto-occipital. Además, a distancia actúan los músculos supra e infrayoideos del cuello que actúan como potentes flexores de la cabeza y del raquis cervical. En el grupo de los músculos suboccipitales se encuentra el recto posterior de la cabeza, el recto posterior menor de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza y los interespinosos, y su función es acentuar los componentes deseados y eliminar los no deseados. La extensión de la cabeza va a estar determinada por el músculo oblicuo inferior de la cabeza, que determina que cuando se llevan hacia atrás las apófisis transversas del atrás, los dos oblicuos inferiores se contraen simétricamente en un movimiento de retroceso y de extensión. En el caso de la inclinación, la contracción unilateral de los 4 músculos posteriores va a determinar que ésta se inclina hacia el lado de la contracción por movilización de la articulación atlanto-occipital. La flexión de la cabeza sobre el raquis cervical y la flexión del raquis cervical sobre el torácico está determinada por los músculos recto anterior y largo de la cabeza que actúan sobre la articulación atlanto-occipital. Además, a distancia actúan los músculos supra e infrayoideos del cuello que actúan como potentes flexores de la cabeza y del raquis cervical.
En cuanto a la clasificación de los músculos de la nuca, estos se dividen en 4 planos. El primero es el plano profundo, que incluye los músculos suboccipitales en el raquis cervical superior y los transverso espinosos en el raquis cervical inferior. El segundo es el superficial, que está constituido por el trapecio, que desempeña un papel primordial en la motricidad de la cintura escapular. El segundo plano está constituido por los músculos semiespinoso de la cabeza, longuísimo del tórax, longuísimo del cuello y la parte superior del músculo iliocostal. Por último, el tercer plano de los músculos de la nuca está ubicado por debajo del trapecio y está constituido por el músculo esplenio y el elevador de la escápula. Todos estos músculos de la nuca pueden considerarse extensores, pero se clasifican en 3 grupos. El primero, que es el músculo esplenio del cuello, el longuísimo del cuello, la porción cervical del iliocostal y el elevador de la escápula. El segundo grupo, los transverso espinosos, el semiespinoso de la cabeza, el longuísimo de la cabeza y el esplenio de la cabeza. Y el tercer grupo, conformado por el trapecio y el esternocleidomastoideo. Dado que el esternocleidomastoideo no puede por sí solo mantener el equilibrio de la cabeza, necesita la ayuda de músculos sinergistas que enderezarán la lordosis cervical. Estos son el largo del cuello, los flexores de la cabeza y los músculos supra e infraioideus. Para poder determinar las amplitudes globales del raquis cervical es necesario el uso de radiografías, aunque puede realizarse por medio de planos, en el caso de la flexoextensión mediante el plano masticatorio. En el caso de la rotación de cabeza y cuello se puede realizar con el sujeto sentado, tomando como referencia la línea de los hombros y midiéndolo por el ángulo formado con el plano, y para medir la inclinación se toma en cuenta el ángulo que se forma entre la línea de las clavículas y la línea de los ojos. De cada tramo del raquis cervical salen las raíces de los nervios cervicales por los agujeros de conjunción. Estas raíces pueden resultar afectadas por procesos patológicos como las hernias discales o por la presencia de apófisis unciformes, de tal modo que acarrean compresiones medulares. En cuanto a la irrigación, los vasos del cuello y la cabeza se originan en el callado de la aorta, en el lado derecho, por medio del tronco brachiocefálico, que va a dividirse en la arteria subclavia derecha y la carótida común derecha; en el lado izquierdo, por la arteria carótida primitiva izquierda, seguida de la subclavia izquierda. La carótida común se divide a su vez en carótida externa y esta a su vez en la arteria temporal superficial y maxilar interna. El tronco basilar y las carótidas se comunican mediante un sistema anastomósico. Por último, pero no menos importante, la importancia del pedúnculo vertebral, que es una estructura tubular compuesta por una capa cortical sólida que envuelve una cavidad medular repleta de hueso esponjoso. En todos los niveles del raquis, el pedúnculo vertebral desempeña un papel mecánico esencial, garantizando la unión entre la columna de los cuerpos vertebrales. Este cilindro es relativamente corto y su orientación es variable dependiendo de los niveles del raquis, pero presenta características constantes. Gracias por su atención. Hasta la próxima.